Con nuestro saludo de bienvenida, de buenos días, de mañana hermosa, como todas, damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en esta sala, en Facebook, y desde luego quienes posteriormente consultarán los archivos virtuales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es jueves 3 de octubre de 2024. Llegamos a la sesión número 637 de la extensa memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, y como todos los días encontraremos más elementos y argumentos de esa realidad oculta de lo que ha sido la violencia tripartidista gestora de la actual violencia narcoterrorista contra Colombia. Y dijéramos que el hecho de la baja en combate por parte de unidades de la Policía Nacional contra el bandolero del EMRL, alias Gitano, en hechos ocurridos en el convulso mes de junio de 1965. Es apenas un referente o un punto de inflexión más para que pensemos en cómo se fue suscitando este actual desmadre que vive Colombia. Y como siempre, ayer, hoy e infortunadamente en los próximos años, si no se ve un cambio estructural, va a ser la constante de la vida política en Colombia, esa violencia que parecería ser un tornillo sin fin. Entonces, entremos en materia para ver este caso que es bien interesante. Entonces, ¿cuáles fueron los dantescos datos y cifras de la violencia tripartidistas presentadas por el Ejército Nacional el 1 de junio de 1965? Con ocasión del Día Clásico del Ejército Nacional, comandante del Ejército, el general Gerardo Ayerbe Chaux, publicó un boletín institucional que causaba terror. Daba las siguientes cifras, que entre el año de 1957, cuando salió el señor general Rojas Pinilla del poder, y se reinició la violencia tripartidista en Colombia, se totalizaban a ese día, 1 de junio, 24.063 muertos por causa de la violencia tripartidista. Y mencionaba que en el 57 han sido 3.600, o sea, un promedio de 10 por día, que en el 58, cuando subió el señor Lleras Camargo con el cuento de la paz y la transformación y el inicio del Frente Nacional, especialmente en el segundo semestre, cuando él ya ejercía, se llegó a la aterradora cifra de 5.342 personas asesinadas por esa violencia. En el 59 a 3.243, luego bajó en el 60, 61 y 62 a 2.900, que no es ninguna baja, y solamente en el 63, 64 y lo que iba del 65 se había reducido gracias al Plan Lazo. Pero totalizaba de todas maneras 24.063 muertos, lo cual indicaba que haciendo un balance se podría deducir, y después eso no lo dice el informe, pero lo deducimos nosotros, era de un promedio entre 9 y 10 muertos por día producto de esa violencia. Una cifra escalofriante. En un país que se precia de ser cristiano, católico, creyente, piadoso, y que nos eh, llenábamos la boca diciendo que éramos la Atenas de Sudamérica, el país más culto y el que mejor hablaba el idioma y un poco de cosas baladíes frente a esa realidad, pues deja mucho que pensar. Luego, al mencionar los departamentos afectados, el que más problemas tenía era el Valle del Cauca, donde había habido 240 muertos por esa misma violencia. Y Caldas estaba muy cerca con 237 y Tolima con 232.
luego le seguía Boyacá y Antioquia, Huila y Santander. Cundinamarca estaba de penúltimo y Cauca, que comenzaba la violencia, ya iba en 21. Pero eso eran las cifras oficiales. Resulta que para esa época, como lo veremos ahora, era muy común que los campesinos no denunciaran por temor a que los que quedaban vivos también los mataran. De la misma forma, informaba el señor general Ayerbe que se habían exterminado 87 cuadrillas de bandidos y que había en ese momento 27 todavía plenamente identificadas en comparación con las que habían identificado en los años 60. Pero que eso no significaba que fueran únicamente esas, sino que había más cuadrillas. Estos datos llevaron a que el ejército una vez más pusiera el dedo en la llaga, pero los periodistas, que eran todos del régimen, muy hábilmente le dieron la vuelta al asunto, lo presentaron como una noticia por allá en 10ª página, en un rinconcito, y no pasó nada más. Sin embargo, pues los medios de comunicación eh, de audio, o sea, las emisoras, sí le dieron algún despliegue a esta información. Pero como suele suceder en Colombia, al otro día otra masacre cambió esa información o algún partido de fútbol o alguna reina de belleza dijo alguna sandez y ya con eso se olvidó y de remate los politiqueros en una pugna que llamaban en ese momento dizque el ponqué, la repartición del ponqué. Era una reforma tributaria que no es nada nuevo en Colombia ni nada sorprendente, en la cual estaban planteando colocar un poco de impuestos hasta en los giros postales que eran muy comunes en esa época, en especial de las personas que se iban a trabajar a las ciudades y le enviaban por medio de el correo nacional un giro a las familias que se quedaban en los poblados. Entonces, hasta eso le iban a colocar unas tarifas altas de impuestos y se armó un debate grandísimo y hubo una reunión en Washington sobre temas económicos de Latinoamérica y no había plata y había que poner impuestos, pero la delegación que fue a Washington de los dos partidos, eso parecía como un carnaval. Entonces, nada nuevo en Colombia, igual que cuando se iba a celebrar los 15 años del Plan Colombia, el señor Santos fletó 2 aviones de lagartos para ir a pasear a Washington durante 3 días y cuando le hicieron la cuenta valía más el viaje de los aviones que lo que estaba dando Estados Unidos en un mes por el Plan Colombia, pero todo era parte de la celebración. Pero aquí nos ocurrió algo parecido. Viajaron a Washington a hablar de no sé qué gastos y cosas, de mejorar la economía, y era más costoso el viaje de todos los burócratas que lo que costaba hacer una reforma o unos impuestos. Y seguían que había que devaluar la moneda, de eso hablamos ayer. Entonces, una cosa es la violencia que no tiene solución aparente en Colombia y otra la eterna corrupción y descomposición de los politiqueros que a todo le buscan cómo vivir bien ellos y cómo meter el país en problemas. ¿Cómo describía con humor político el caricaturista Chapete la situación política del país al inicio de junio de 1965? Ahí vemos la caricatura y eh, están unos señores supuestamente frente al Palacio de Gobierno, haciendo fila para entrar a una película. Y le dicen uno al otro, esta es la serie más larga de suspenso que he visto en mi vida. Y el otro le contesta, así es, ni Alfred Hitchcock lo hubiera hecho mejor. ¿A qué se refería? De la forma caricaturesca y burlesca, que se iniciaba una gran serie o que continuaba una gran serie supuestamente de cine. Y el primer título le daba ya ¿Quién se comerá el ponqué? Hoy hablan de mermelada. En ese tiempo hablaban de ponqué, de las tajadas del ponqué, que era la repartija de presupuesto para las regiones, porque en esa época se permitía los auxilios parlamentarios y para eso era la reforma, para darle más
poder a todos estos parlamentarios corruptos. La otra era que estaba en estudio, como lo veíamos ayer, el alza de la devaluación del peso y el alza del dólar. Entonces, esa era la segunda película. ¿A cómo el dólar? Otra pregunta, ¿habrá crisis? Porque se acababa de salir, como lo hemos visto varias veces, del problema del paro, que hasta le costó el puesto al general Ruiz Novoa, y ahora se anunciaban nuevos paros de FECODE, de Petrol, de las universidades. Y lo mismo el otro título, y el 121, que era el controvertido artículo número 121 de la Constitución, que le daba poderes especiales permanentes al presidente, y entonces para seguir desgobernando, lo más fácil era recurrir al estado de sitio, todos los procesos de la justicia penal militar, las fuerzas militares actuaban más de su capacidad tratando de pacificar el país, los politiqueros viviendo sabroso, viajando al exterior, monteando shows, hablando mentiras de la paz, y luego pasaba el proceso y todos esos delincuentes pasaban a la justicia ordinaria y por lo general quedaban libres porque tenían padrinos políticos que los sacaban. Y otra pregunta, otra película, otra de la serie, ¿quién sería el designado? Resulta que en ese tiempo no se elegía vicepresidente en Colombia, sino que el presidente a dedo escogía un designado de su mismo partido para cuando él viajara a pasear, a vivir sabroso, aquí se quedara el designado y con una palomita, como llamaban, se quedaba de una vez con el título de expresidente de la República, como lo hizo el señor Valencia en esa época, con un sujeto del Huila que casi nadie lo conocía y apellido Montalvo, y ese es expresidente de Colombia, porque estuvo ejerciendo unos días. Y lo mismo el tema de la devaluación. Entonces, en su momento, fueron los temas álgidos de la política, colocar eso en forma de chiste, de que era una serie más compleja y más asustadiza que las películas de horror del señor Hitchcock en el mundo. El país estaba en medio de una serie de horror y la gente haciendo fila para entrar a ver ese espectáculo circense. Como hemos dicho siempre, en su momento y con la interpretación que es, la caricatura política tuvo mucha fuerza en Colombia. Adelante, mi coronel. ¿Por qué hasta 1965 se inició la investigación judicial formal del asesinato de un anciano en el corregimiento de Nazaret, en el área rural de Bogotá? ¿Y cómo se relaciona este hecho con los sucesos de violencia tripartidista que aún se suscitan en el país? Resulta que apareció en el corregimiento de Nazaret, que queda aquí muy cerca de Bogotá, se va por Usme y se entra al sector de la Australia y se entra al páramo Sumapaz. Y ahí a una hora, 45 minutos de la carretera principal que va para Cabrera y San Juan de Sumapaz, que ya existía en esa época, queda un corregimiento que llama Nazaret. Eso fue feudo del Partido Comunista desde los años 50, cuando Juan de la Cruz Varela llegó a robarse esas tierras y a instalar comunistas y formar las bases geohumanas de las FARC y geopolíticas. Entonces allí los comunistas comenzaron a matar a todo el que no estaba de acuerdo con ellos. Y en el año de 1953 decapitaron a un anciano, un señor patriarca de la región, campesino de esa época, que ya era una persona bien adulta, ya tenía más de 75 años. Y los bandidos lo decapitaron y le robaron la finca. Y la familia toda tuvo que salir. Y solamente hasta el año 65, después de que el Plan Lazo haya demostrado eficiencia en el país, se atrevieron a venir a denunciar a los culpables. Y ahí estaba toda la gente, como decían, del señor Varela, de Juan de la Cruz Varela. Habían sido los bandidos comunistas los que lo han asesinado en el 53 y solo hasta el 65 se pudo iniciar esa investigación. Y aquí dice muy claro el nombre del señor, el nombre del juez que se llamaba Manuel Guillermo Silva, que fue quien inició el proceso, y el responsable de ese crimen era un delincuente del Partido Comunista que llamaba José Isidro Caicedo, más conocido con el alias de Gaviñán. También se encontraron los nombres de otros sujetos vinculados, pero ya el problema era capturarlos. Se han ido para el monte porque se han trasladado de zona de acuerdo donde los había enviado el Partido Comunista. Algunos de esos ya estaban en el pato y lo llamaban los paramulos, pero se estableció quiénes habían sido y lo triste es que la familia tuvo que esperar 12 años para denunciar. Desde luego, esto ni por imaginación
aparece en el supuesto informe que cuenta la verdad de lo que pasó en el conflicto. Mi coronel, ¿cuál era la verdadera conducta oculta del terrorista Juan de la Cruz Varela, bandolero cabecilla de las guerrillas comunistas del Sumapaz, mientras ejercía el cargo de representante a la Cámara por el Partido Comunista en contubernio con el MRL? Como sabemos, en el MRL se presentan las elecciones del 58 y el 62 con la disculpa mentirosa de Alfonso López Miquelsen, de quien hemos dicho que no hay una sola actividad oscura en la vida política colombiana entre los años 40 y comienzos del siglo XXI, en la que no hubiera estado metido ese sujeto. Y uno de los mayores daños que le hizo al país este señor López Miquelsen fue haberse aliado con los comunistas de Varela, que eran guerrilleros, eran bandidos, eran terroristas en el área del Cabrera, del Bononzo, Villarrica, Cunday, Prado, eh, bajando hasta el oriente del Huila y entrando al Meta. Toda esa zona estaba llena de bandidos y subían a Bogotá hasta Nazaret y esa región. O sea, lo que llama el páramo de Sumapaz y sus alrededores. Juan de la Cruz Varela había organizado todos enruanados como este que está aquí. Eran bandidos. Debajo de la ruana siempre tenían un fusil o una subametralladora, una pistola, granadas y asesinaban a quien fuera. Pero el señor López Miquelsen hizo la alianza con ellos, se hizo una supuesta desmovilización de los bandidos que nunca ocurrió y el señor Varela siguió igual que los bandidos de las FARC de ahora, en el Congreso de la República, disfrutando de escoltas, de seguridades y allá en la región los bandidos que eran de su cuadrilla seguían delinquiendo. Entonces, en una operación que se hizo en Venecia, que es un municipio cercano a Cabrera, también sobre el páramo de Sumapaz, fueron capturados tres zampones de esos. Y ahí los vemos enruanados con su pinta de campesinito humilde y otros dos delincuentes ya con pinta de citadinos a quienes le hallaron esos tres maletines que están sobre la mesa. Y cuando el ejército les requisó los maletines, los encontró llenos de explosivos, de propaganda y de material para cometer actos terroristas. Entonces, la disculpa era que unos señores se los habían dejado para que los llevaran, pero en la lista ya estaban con antecedentes y ahí no había nada que hacer. Y estaba probado que eran bandidos. Entonces nos queda ahí clarito cómo actuaba el honorable representante a la Cámara, Juan de la Cruz Varela, a quien los comunistas siguen presentando y los estudiantes de la Universidad Nacional cada vez que hacen tesis sobre la situación de la historia del Sumapaz lo presentan es como un líder agrario y un hombre que luchó por el campo, cuando en realidad era otro delincuente, otro criminal igual a Tiro Vivo y al Mono Jojoy. ¿Cómo describió el diario El Tiempo el drama de los campesinos desplazados de la región de El Pato Bajo, perdón, del Pato, qué pena, bajo presiones del Partido Comunista y las nacientes FARC con el fin de generar desazón al Ejército Nacional y al país en general? Claro que hay Pato Alto y Pato Bajo, ¿no? Y Pato Medio, Y Pato Medio, sí, unas tres zonas. sí. Resulta que con esta foto y un reportaje muy completo, pero refirámonos a la foto, aparecen una gran cantidad de señoras y de niños y unos adultos mayores reunidos en la inspección de Guacamayas, en los límites de Caquetá y Huila. Y los acompañan unos médicos y unas enfermeras que viajaron de Bogotá. Aquí alcanzamos a ver una de las enfermeras con la cofia y uno de los médicos, pero eran varios, que fueron a atenderlos. Entonces el gobierno, por medio de lo que quedaba del Plan Lazo, les envió ropas, medicamentos, juguetes para los niños y alimentos. Estas personas cuando se presentaron ante el inspector de policía de Guacamayas eran prácticamente despojos humanos, porque habían caminado por la selva desde prácticamente el Huila hasta esa región inhóspita, en condiciones muy lamentables, huyendo de los asesinatos que cometían los guerrilleros y por temor a que por no apoyarlos
negándole al ejército dónde estaban. Como el ejército había entrado a hacer la operación Pato, esta gente había huido allá y Januario Valero se ha llevado a los hombres para otro lado. Inclusive ya sabemos que asesinó a 12 de ellos y estas personas pues sobrevivieron y el gobierno del señor Valencia le echó barnicito por encima, sacando la foto de ya las señoras y las niñas y los niños bien vestiditos y diciendo que les han dado un apoyo grandísimo, pero realmente fue el ejército el que hizo todo el trabajo y luego los llevó nuevamente a sus fincas y los protegió mientras pudo, pero después quedaron en manos de los bandidos y el problema siguió. Entonces es otra de las realidades que tampoco cuenta el señor de Rux en su memoria. Él no cuenta ni que Juan de la Cruz Varela era un bandido, ni que los comunistas sacaron corriendo a los campesinos del Pato, ni que asesinaban a los campesinos y la gente duraba hasta 12 años para denunciar. Eso no se cuenta en ninguna parte de la supuesta verdad que hace el señor de Rux. Mi coronel, ¿en qué actividades estaban inmersos los partidos políticos mientras en el Valle y el Quindío persistía, porque se cortó abruptamente el plan Lazo? Pues, aquí se me salta esto. Un segundo, es que se me está saltando las ayudas para mostrarla. Pues los partidos políticos andaban cada uno en sus trapacerías de siempre. Entonces andaban echándose sátiras, la responsabilidad del uno al otro, pero lo que más les interesaba es que estamos hablando de junio del 65 y estábamos a menos de un año de las elecciones presidenciales. Entonces el señor Higuera Restrepo, que venía haciendo campaña política para su cargo desde el 58, se movía como culebra en quema por todo el país haciendo mítines, manifestaciones, porque en ese tiempo no estaba prohibido eso. Entonces se podía hacer campaña permanente. Ahora ya no se permite eso. Pero en esa época era así. Y entonces el señor Lleras por un lado, el señor Valencia con sus alfiles ospinistas haciéndola por otro lado, el laureanismo y alzatismo, que era un solo grupo, lo encabezaba el hijo que era Álvaro Gómez, también dedicado a la propaganda por otro lado, la ANAPO metida en cosas no tan claras, que se le ha salido de las manos el control al general Rojas Pinilla, y el MRL promoviendo bandidos y el Partido Comunista reclutando bandidos por un lado y por otro. Eso nos dice que el país está en un desorden total. Y de remate, el delito del secuestro se había disparado, como lo hemos venido viendo en esos días. Estaba el escándalo grandísimo de que el único que decía la verdad era Efraín González, el bandido, acerca del secuestro de los dos familiares del señor Vargas. Crecían los hechos violentos en varias partes del país, pero los titulares de los periódicos eran siempre los mismos. Que el MRL se dividió, que se unió, que ahora anda con los comunistas, que los alzatistas y los pinistas sí se pusieron de acuerdo en tal parte, que en otras no, que Lleras habló del Comité de la Unión, que los dirigentes políticos del Valle firmaron un comunicado conjunto de que hay que mantener la unión. Y esa era la vida política, mientras en los campos ocurrían todos estos crímenes. Mi coronel, ¿y cuál fue el antecedente inmediato de la muerte en combate contra tropas de la Policía Nacional del bandolero del MRL Gastón de Jesús Cano, alias El Gitano, en Quimbaya, Quindío, en 1965? El 1 de junio, el mismo día que se celebraba el Día del Ejército, fecha clásica, en el departamento del Quindío, fueron capturados 7 bandidos, 7 delincuentes. Algunos tenían orden de captura no solo en el Quindío, sino en Antioquia, y otros no, pero hacían parte de una banda. Entonces fue un golpe importante, ese golpe lo causó el DAS. Con base en la información que allí se obtuvo de los capturados, se determinó que el próximo objetivo era un delincuente muy conocido en la zona que se llamaba Gastón de Jesús Cano, alias el Gitano, que era de una nueva generación de delincuentes. ¿Por qué? Porque hemos visto que antes de él existieron Polancho, La Gata, Tarzán,
Chispas, Desquite, Sangre Negra, y todos esos habían ido siendo eliminados progresivamente por el Plan Lazo y en operaciones de la octava y la sexta brigada. Ahora aparecían una nueva generación de bandidos con unas nuevas cuadrillas, o sea que el informe que daba el ejército era de hechos realizados, pero no de los que estaban ocurriendo en ese momento, porque no estaban cuantificados y porque seguía esa dinámica de violencia. Entonces, se le tomó como objetivo al tal gitano que ya venía creciendo como delincuente y ganando fama similar a la de sus antecesores. Por esa razón, para el comandante de la octava brigada era una tarea prioritaria localizar y capturar o dar de baja ese bandido si ofrecía resistencia. Y como tenía el mando operacional sobre la Policía Nacional y la dirección de lo que hacía el DAS, pues era mucho más expedito tomar las decisiones porque se concentraban toda la información y las operaciones bajo un solo comando. ¿Y cómo describieron los medios de comunicación la muerte de este bandolero, o sea, de alias de Gitano, en la fecha y en el lugar ya descritos? Pues el comando de la policía, perdón, el comando de la brigada, un comunicado que lo firmaba el general Vanegas Maldonado, que era el comandante, y explicó paso por paso que el, al inicio del mes de junio, 4 días después de la captura de los 7 antisociales, la Policía Nacional estaba realizando una patrulla con base en una información que tenían en un sitio que llama el Chaquior de Quimbaya, Quindío, y que en el momento de ir a requerirlo para registrarlo, el bandido ofreció resistencia y fue dado de baja por las tropas de la Policía Nacional. Y afortunadamente en la reacción de los bandidos no hubo policías heridos, pero hubo combate. Y publicaron, aparte de las actividades más recientes, 2 semanas antes de darlo de baja, había cometido una gran cantidad de crímenes ahí en la zona. El mismo día que estaban capturando en cerca Armenia a los 7 bandidos que eran buscados en venganza, él había asesinado a un señor Jaime Antonio Castaño Villegas en la vereda Córcega de Quimbaya, sindicándolo de que era el delator que había facilitado la captura de los 7 bandidos. Y eh, con base en la información que dieron los antisociales capturados el 1 de junio, se sabía que este delincuente estaba preparando un secuestro en el municipio de Cartago, en el vecino departamento del Valle. Entonces, con esas informaciones preliminares, el comando de la octava brigada pues, se apuntó un hit porque capturó a 7 bandidos de esa cuadrilla o de ese grupo que se relacionaba con él y lo dio de baja al cabecilla. Entonces podría decirse que a las 27 cuadrillas, que a las 87 cuadrillas eliminadas se le agregaba una más, pero increíblemente eso parecía como como la hidra de 1000 cabezas porque se acababa una y aparecía otra. Ese era el escenario en que se vivía la violencia tripartidista en Colombia a finales del Plan Lazo. Mi coronel, ¿y cómo estaba la situación de desorden público en el departamento del Valle del Cauca, vecino del departamento de Caldas, especialmente en la región del Quindío, que más tarde se convirtió en departamento autónomo? Pues como vemos ahí los titulares, al lado de la baja del bandido alias el gitano, hay un título grandísimo que dice un muerto y varias capturas en el valle. Y al leer el recorrido se nota que en los municipios de Pradera, Florida y Palmira, que son tan eh, sensibles a cualquier actividad criminal en la cordillera, seguían los problemas de la violencia, de los atracos a las fincas y la presencia de bandidos y partidistas. Y hubo varios capturas también de delincuentes y también personas muertas por efecto de esa violencia. Y al mismo tiempo en Roldanillo, que es otro municipio
ubicado al norte del valle, en límites con el antiguo departamento de Caldas, ahora dividido en Quindío, Caldas y Risaralda, fue asesinado un hacendado del dueño de la hacienda La Esmeralda, también por bandidos tripartidistas que estaban buscándolo para que pagara una extorsión, so pena de asesinarlo, y como no la pagó, lo asesinaron. Entonces, es una reiteración, una cantidad de hechos que nos muestran que la violencia estaba arraigada en la región y que no se resolvía simplemente con declaraciones de los dos directorios políticos diciendo que ellos no estaban en violencia y que condenaban la violencia, porque en realidad sus súbditos seguían manejando todo ese tipo de bandidaje con la aspiración de quedarse con las tierras y de promover más violencia que les servía a todos para seguir pelechando de los recursos públicos. Podríamos evaluar la contradicción entre las cifras reales de la violencia en el Valle y las oportunistas declaraciones de Mario Escobar Ayala, jefe de orden público del departamento. Claro, es que vemos semejante titular en página principal del Tiempo: se afianza la paz en el Valle, publicado el martes 1 de junio. Y se lee ahí que la gobernación del Valle estaba haciendo politiquería, porque decían que se había reducido la violencia, y en contraste, en otra página del mismo periódico, pero en letra más pequeñita, se publicaba que era el departamento más violento, en el cual se han producido más crímenes durante los últimos 7 años, y que en lo que iba corrido del año 65 también llevaba la delantera en cifras de muertos producto de esa violencia. Y el documento firmado por el señor Marino Escobar Ayala, jefe de la Oficina de Orden Público del Valle, pues estaba diciendo mentiras. Decía que comprobaba las estadísticas de la criminalidad se habían reducido en el Valle, cuando no era cierto, porque seguía siendo el departamento cabeza de los crímenes. Que no habían conflictos laborales y el país estaba al borde de un paro nacional otra vez. Eh, que sí se ha afectado la industria del Valle con los paros que ha habido antes, pero que ya no hay ningún problema. Que había un espíritu de vallecaucanidad y todas esas figuras floridas que utilizan los politiqueros, y que ya la violencia se ha reducido. Que lo más importante para que hubiera paz era que haber rotado a todos los politiqueros en, en el departamento, eh, unos con otros, que al rotarse entre ellos el poder, o sea, el famoso bipartidismo del Frente Nacional, que eso había aclimatado la paz. Y ponía el ejemplo de cómo Gustavo Balcázar Monzón, otro de los politiqueros corruptos que desgobernó al Valle, había sido reemplazado por un tal Humberto González, y que todo iba maravillas. Y en conclusiones decía que era la razón para que hubiera menos índices de criminalidad, o sea que sí estaba reconociendo que eran los dirigentes políticos los que promovían eso. Cualquiera lo dice así. Que segundo, que el sectarismo había reducido, que había renacido la sensibilidad humana en el Valle, pero estaban matando a hacendados al mismo tiempo y secuestrando. Entonces uno dice, ¿cuál es la sensibilidad humana que ha renacido? Eh, que respaldaban sin ninguna cortapisa al Frente Nacional, porque se comenzaba a vivir una época de florecimiento de la verdadera vallecaucanidad. Que la altivez y el carácter de los hombres vallecaucanos había abandonado el aislacionismo y estaban integrados en un vasto movimiento de progreso social. Mejor dicho, habíamos llegado al paraíso terrenal en el Valle del Cauca, y que gracias a la fuerza pública se estaba cumpliendo con ese desarrollo. Entonces vemos que finalmente reconoce lo único que es cierto: es que la fuerza pública era la que estaba poniendo el pecho, y ellos estaban en repartidas, porque en el segundo punto de su declaración lo da a entender, que como se estaban rotando el poder, la violencia se había disminuido. Conclusión: ¿quién promovía la violencia? Porque los campesinos no se iban a estar disputándose si el gobernador era liberal o conservador, ni sabían quién era el gobernador, pero el que estaba allí sí promovía la violencia para su grupo
y para su sector se infiere de ese documento. Adelante, mi coronel. Entonces, ¿cómo, cómo y por qué iba creciendo la violencia política tripartidista en el noroccidente de Cundinamarca? Lo veíamos anteayer, que cuando se desató el crecimiento de la violencia surgida en la época de Rafael Rangel en el Magdalena Medio, el Partido Comunista había hecho un trabajo largo en el noroccidente de Cundinamarca, suroccidente de Boyacá, suroccidente de Santander, oriente de Caldas, oriente antioqueño, en toda esa zona que llega hasta el Bajo Magdalena, en el sur de Bolívar y sur del Cesar, y constituye lo que se conoce como el corazón geopolítico del Magdalena Medio. La cuarta cuadrilla de las FARC, inicialmente dirigida por Jaime Guaracas y después por alias Ricardo Franco, desarrolló ese trabajo de formar estructuras criminales allá. Entonces, en una zona donde está el corazón de Colombia, corazón geopolítico, porque la historia colombiana indica que todo entró por el Magdalena y subió por las breñas de el occidente de Cundinamarca hacia la capital. Entonces, el Partido Comunista, que entendía de la geoestrategia para la toma del poder a largo plazo, envió unas cuadrillas de bandidos a delinquir en Jacopí, La Palma, Paine, Pacho, que son municipios del noroccidente de Cundinamarca. Y allí comenzaron a aparecer una cantidad de delincuentes que decían ser del MRL o camaradas, ya se llamaban camaradas de frente, y fueron organizando sus estructuras criminales e imponiendo la ley por su propia mano. Y entonces en junio del 65, el mismo día que el gobierno nacional publicaba un balance, unos datos, aquí ese balance se estaba aumentando porque en la vereda Pauchi del municipio de Paime, en el corregimiento de Tudela, que es muy nombrado, fueron asesinadas 4 personas por una cuadrilla de bandoleros del Partido Comunista que venía a imponer de una vez la limpieza social y a imponer también el sistema comunista en la región. Eh, eso indica, Co- eso indica que el Estado colombiano no estaba cumpliendo con su función y que le estaba descargando toda la responsabilidad del control del orden público a a las fuerzas militares y la policía, mientras los politiqueros seguían pensando en las elecciones del 66. ¿Cómo evoluciona la atroz industria del secuestro en ese momento en Colombia? En estos días hemos visto que hubo muchos secuestros y muchos consejos de guerra y hemos colocado ayudas similares a las que vemos en pantalla. Pero vemos que a pesar de la captura permanente de delincuentes y llevados a consejo de guerra, el negocio no paraba. Entonces uno reflexionaría, bueno, pero ¿qué es lo que pasa entonces? Porque los capturan, los llevan a consejo de guerra y los condenan. Pues muy sencillo, porque como todos tenían padrinos políticos y eran delincuentes que tenían relación directa con dirigentes de los 3 partidos, y esos 3 partidos tenían influencias en los alcaldes, que eran los jefes de orden público, porque es que no se nos olvide que en esa época los alcaldes tomaban hasta la atribución de meter o sacar gente de la cárcel, y los jueces lo que hacían era cumplirles. Entonces, por esa razón, los bandidos delinquían porque sabían que en un consejo de guerra los condenaban, se acababa el periodo de la situación de emergencia de orden público que le daba parcialmente el artículo 121, los procesos pasaban todos a la justicia ordinaria y en ese interregno, mientras se volvía a declarar el estado de sitio, quedaban libres porque los padrinos los sacaban. Entonces no era problema. Además, como ya hemos visto ahí el escándalo ese del el novelón del autosecuestro de los 2 familiares del señor Vargas, del señor Martín Vargas, con el hijo y el sobrino que se han puesto de acuerdo con Efraín González para hacer un show, pues eso como que era atractivo para todo el mundo. Entonces, en contraste con estas titulares y con esas fotos que salían en los medios,
de los secuestradores capturados, eh, pues sabían que no les pasaba nada. Y en el caso de los comunistas, pues veían que tenían hasta representante en la Cámara con Juan de la Cruz Varela y con el propio Alfonso López, que salía a defenderlos y decía que eran campesinos a los que les estaban haciendo cargos ilegítimos. Entonces no había problema. Se podía seguir secuestrando y la industria era muy rentable para todos los delincuentes. Tomando como referencia analítica los hechos acabados de analizar, ¿hay alguna luz de esperanza para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? Pues infortunadamente no, porque vemos que hoy hay unas condiciones complejas, pero muy análogas, y las que había en esa época demostraron que era imposible negociar. Y si miramos, eran las cuadrillas de forajidos, que en ese tiempo podrían llamarse como las más llamadas autodefensas de hoy en día, imponiendo la ley del terror en las regiones. Y los comunistas exigiendo al Estado lo divino y lo humano y justificando su, entre comillas, lucha armada para la toma del poder. Los dirigentes políticos preocupados por la rapiña y la repartición de cargos y de embajadas y de contratos, etcétera. Y el país desinformado. Y uno se pone a pensar sin apasionamientos qué ocurre hoy en día y la situación es la misma. El narcotráfico, que es el que reemplaza a esas bandas haciendo lo mismo, degollando gente, matando campesinos y negociando coca y otros delitos. Las guerrillas del ELN y las FARC, eh, ensoberbecidas cada vez que les da por cometer un acto terrorista, lo cometen. Y los politiqueros negociando el país para sus expensas y pensando en la próxima elección. Entonces la diferencia no es ninguna. Eso quiere decir que si se repite lo mismo que ya se hizo, pues el problema seguirá latente y la farsa de paz del señor Petro con los terroristas con fusil y sin fusil será la misma o tendrá el mismo resultado de las anteriores, o sea, ninguno. Escuchemos con reverencia un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros en el marco de la violencia tripartidista. Entrando en el contexto de cierre de la presente emisión, planteamos algunas reflexiones acerca de la muerte en combate contra tropas de la Policía Nacional del bandolero del MRL, Castor de Jesús Cano, alias Gitano, en Quimbaya, Quindío, 1965. Pues este hecho demuestra varias cosas. La primera que demuestra es que las fuerzas militares y la Policía Nacional
con virtudes y defectos, siempre han cumplido con su misión, han llegado donde es y han atendido el problema con sus capacidades y en cumplimiento de su misión. En este caso, fue la policía tratando de capturar a ese bandido, el delincuente los atacó, los policías reaccionaron y lo eliminaron. Se le quitó una amenaza al, al país y a la región. Unos días antes se les había capturado una cuadrilla completa y se eliminó una cuadrilla más del escenario político y violento del país. El Plan Lazo ayudó, como vemos en otra región, en el Pato. Eh, pero al mismo tiempo el Partido Comunista estaba creciendo y tenía representación legal, algo que ocurre hoy también, representación legal del partido de siempre, los bandidos sin fusil de siempre, y los que destruyeron el país con el Partido de los Comunes, que es la misma cosa del Partido Comunista, solo que lo disfrazan como si estuvieran aparte. Y fuera de eso continúan con su relación con los bandidos en el monte, que era lo que hacía Juan de la Cruz Varela. En ese tiempo el politiquero era Alfonso López Miquelsen, el que utilizaba el cuento de la oposición para la paz. Hoy nos abundan, nos sobreabundan. Tenemos 50 candidatos dispuestos a, según ellos, a sacrificarse a gobernar a Colombia. No saben qué es lo que van a hacer, pero todos los 50 están listos. El Congreso de la República de esa época, como lo vemos, corrupto, descompuesto, infiltrado y haciendo componendas, nada distinto a lo que hacen los congresistas de hoy. Los dirigentes regionales, juntados hasta los tuétanos con los bandidos de las regiones, y hoy nos ocurre algo similar, solo que en otros escenarios. El interés de la violencia económica en esa época era el robo de las tierras productivas y ya la incipiente producción de cultivos ilícitos. Hoy los cultivos ilícitos siguen siendo el primer plano y los campesinos siguen siendo desterrados de sus parcelas para quedarse con las tierras. Quiere decir o que somos un país enfermo de psiquiatra a nivel colectivo o que definitivamente esta podredumbre que tiene la clase política no da sino una solución que es no volver a contar con ninguno de esos sujetos, porque uno solo que se quede es la manzana podrida que pudre el costal. Eh, Eso y mucho más se podría deducir. Adelante, mi coronel, con su comentario. ¿Nos cayó la señal? Ya no me escuchaban. Nuevamente nos encontramos con los hechos de violencia en esta rica región de Colombia, donde en los años 50 casi todos los municipios del Quindío y el Tolima tendrán al frente de su administración alcaldes militares, periodo de gran actividad guerrillera. A menudo en los cargos de corregidor e inspector de policía de sus jurisdicciones se desempeñan también miembros del ejército. Los gobernadores mantenían el estado de sitio. La contienda se polariza, pues entre el ejército y los bandoleros, encadenados a ellas las demás formas de ataque, donde se persistía las contiendas indiscriminadas entre los liberales y conservadores. La caída de Rojas Pinilla en 1957 no modifica de inmediato ese horizonte, como quiera que alzados en armas y campesinos siguen allí sintiendo a los militares como los actores principales del gobierno. Pero los acuerdos del Frente Nacional para gobernar, la amnistía condicionada ofrecida por el primer presidente de la República salió del pacto y las conversaciones personales de la Comisión de Paz con los cabecillas sí producirían mutaciones, la evolución de los grupos armados y la evolución del ejército con respecto al Frente Nacional y con respecto a otras circunstancias posibilitará la extinción de, de las cuadrillas de los dos partidos en la región y el final de la confrontación político a través de las armas, lo cual sería considerado por el gobierno y por la población como el fin de aquello que llamamos la violencia. Debemos de anotar la intolerancia de un pasado de guerra donde el vencedor y la injerencia de la infiltración comunista aprovechó su poder y dominio para vengarse del adversario vencido.
dada el surgimiento al caudillismo, la presencia de la iglesia, el analfabetismo, los gamonales de la región y la intromisión para la manipulación de la región en lo económico de alcaldías y gobernaciones. Nos encontramos con el centralismo gubernamental y el Frente Nacional, los gobernadores nombrados a dedo debido al clientelismo, prebendas, dávidas y compromisos, y así una cadena hasta el último funcionario de la administración. Entonces, buscando el revanchismo tripartidista, impulsando el sectarismo y la confrontación, la impunidad debido a la ineficiencia de la justicia por la dependencia a otras ramas del poder y la politización terminando, terminando como hemos visto en los últimos capítulos de la memoria histórica, determinada por una irracional tendencia a resolver los problemas fundamentales de una sociedad con la eliminación del contrario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás Ortiz. Sí, realmente la falta de cultura política, de entendimiento de los fenómenos políticos sociales y de búsqueda de soluciones a los problemas de la población, no a los problemas de los dirigentes, terminaron en que ellos, incapaces de resolver sus problemas entre ellos y de entender que hay que trabajar y dirigir a un pueblo, lo mejor era estimular la violencia de lado y lado para sostener un poder fatuo, pero muy peligroso, con el cual se arraigaron y le causaron mucho daño al país. Todo esto está por escribirse, está por reconstruirse y Colombia necesita orientaciones políticas serias de partidos, de estructuras que apunten a objetivos nacionales y no a intereses particulares de los dirigentes, porque vemos que es tal su descomposición que cuando se les acaba la posibilidad de encontrar la solución entre ellos, lo mejor es promover la violencia entre los ignorantes que lo siguen. Y ahí, en ese ritmo, tendremos más gitanos, más mojois, más Pablos Escobares y más delincuentes que les sirven de multiplicadores a los otros delincuentes de cuello blanco para que el país siga descuadernado. Esta noche tendremos nuevas actividades académicas y continuaremos con nuestra tarea de seguir formando estadistas con visión de estrategas y mañana nuevamente estaremos al frente del ejercicio académico de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.